Seguimos aquí en La Brújula con Cristina Dirie y Alberto Sosa. De su libro, Argentina, Brasil y México, extraviados en la globalización neoliberal. Bien, estamos extraviados en la globalización neoliberal, insertos en distintas aglomeraciones de países que en el mundo abundan, pero la gran pregunta ¿es posible la unidad latinoamericana, ese sueño de los libertadores, de nuestros próceres de la independencia, o es una quimera? Hay quienes piensan que es una quimera y que en definitiva es imposible. Dentro de esa unidad latinoamericana, la comunidad más grande, en la enorme diversidad que existe de culturas, pero hay una comunidad hispanoparlante, digamos, que es la más grande de América, sin embargo es la más fragmentada de América, porque la que habla en inglés se sitúa, o francés, pero más arriba todavía, pero la de inglés se sitúa prácticamente en Estados Unidos. Sí, hay en otros lados, pero ahí tenés. Y la de Brasil, el portugués, se sitúa. Sin embargo, nosotros somos un disloque de países, donde la Argentina es el país más grande de los hispanoparlantes, pero que sumados somos el mayor número de población de América, y sumados también somos el mayor territorio de América. ¿Tenemos algún rol? Pero son dos preguntas. La primera, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de la unidad latinoamericana? Bueno, yo pienso que la unidad, en términos de unidad latinoamericana, en estos últimos años hemos tenido, por un lado, avances, y en fecha más reciente hemos tenido un retroceso importante. Digo que tuvimos un avance importante porque, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, en su momento, impulsó el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que era un bloque que tenía que coordinar sus acciones diplomáticas. Era una manera de reducir los presupuestos bélicos, los presupuestos armamentistas, para que haya un equilibrio de poder. Después se propiciaba una solución pacífica de los conflictos, de las diferencias que hubiese entre los países, y se trataba de evitar la intromisión de Estados Unidos en América Latina y también de los países de Europa occidental. Bueno, todo esto surge a consecuencia de la famosa doctrina Drago, ¿no? Cuando Inglaterra y otros países de Europa bombardean Puerto Cabello para cobrarse un crédito, digamos, cobrar un crédito al gobierno venezolano en aquel momento. Bueno, entonces a Roque Sáenz Peña, como a otros argentinos y también a algunos brasileños, como el Barón de Río Branco, el célebre ministro de Relaciones Exteriores de Brasil entre 1902 y 1912, se les ocurre formar este conglomerado del ABC, que por ejemplo interviene cuando se produce el conflicto de las cataratas del Niágara, ¿no? que es cuando Pancho Villa, un líder de la Revolución Mexicana, invade territorio estadounidense. Y en respuesta, digamos, a algunas agresiones estadounidenses, Pancho Villa cruza la frontera, cruza el Río Grande o Bravo, como lo llaman los mexicanos, Grande lo llaman los estadounidenses. Bueno, cruza el río, realiza alguna expedición punitiva, algunas medidas de retaliación, de venganza, y regresa a su territorio. Y ahí el gobierno de Estados Unidos decide perseguir a Pancho Villa, a quien consideran un bandolero, no un líder de la Revolución Mexicana. Y las tropas estadounidenses quedan empantanadas ahí en México, porque Pancho Villa responde con la guerra de guerrillas. Claro. Entonces ¿dónde lo agarrás? no lo podían capturar. Bueno, entonces Estados Unidos por un lado se sentía humillado y decía, ¿cómo retiro las tropas? Y por otro lado querían castigar a los mexicanos. Bueno, ahí interviene el ABC.
Interviene el ABC y logra que las tropas de Estados Unidos se retiren, bueno, que haya una solución pacífica. Esa idea era que los problemas latinoamericanos los teníamos que solucionar los latinoamericanos. No tenía que venir un embajador de Estados Unidos o el Departamento de Estado a solucionar un incidente, un conflicto. Bueno, cuando se establece el Mercosur, y durante la época de Lula y de Néstor Kirchner, y también de Cristina Kirchner y también de Dilma, ahí se esboza lo que es el Mercosur político. Entonces se producen una serie de conflictos, de incidentes, por ejemplo, el levantamiento de la policía en Ecuador, en la época de Correa, el intento de golpe de Estado secesionista de los departamentos de la media luna de Bolivia. Bueno, hubo varias intervenciones del Mercosur político y ahí no intervenía el Departamento de Estado. O sea, eso fue un avance. Y eso era una aplicación de aquellas ideas de Roque Sáenz Peña, ¿no? O sea, un siglo después comenzaban a consumarse, a realizarse. Después surge también la UNASUR, que es muy importante, la Nación de Naciones Sudamericanas, que es una idea que se lanza con Fernando Henrique Cardoso. La idea de Cardoso convoca la primera cumbre de presidentes, de jefes de gobierno y de Estado de América del Sur. Por primera vez en la historia se realiza, en el año 1997. Ajá, eso no lo tenía, no me lo acordaba. Es un hito. O sea que Fernando Enrique Cardoso es el iniciador de lo que es la UNASUR. De lo que es la UNASUR. Gran proyecto. Sí, gran proyecto. Porque era toda una red de comunicaciones por vía terrestre, por trenes, por camiones, o sea, por carretera, también de comunicaciones. Porque lo que decía el Itamaraty en ese momento es que si uno hacía una comunicación, por ejemplo, telefónica, desde el oeste de Brasil, en el límite con Bolivia y Perú, esa comunicación iba hasta la costa atlántica de Brasil. Después de ahí iba hasta la Florida, en Estados Unidos. Desde la Florida iba hasta California. Y de California bajaba por el Pacífico hasta Perú o Bolivia. Y él decía, ¿por qué la comunicación no es directamente desde Acre, por ejemplo, que es un estado occidental brasileño, desde un ciudadano de Acre a un ciudadano de un departamento boliviano o de un departamento peruano? Bueno, ese tipo de cosas. Era, digamos, trabajar la idea de un mercado más amplio, ¿no? Un mercado sudamericano. Era un proyecto contrahegemónico, claramente contrahegemónico. Incluso el Itamaraty, lo que propició en ese momento el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil fue formular una propia hipótesis de conflicto. O sea, que la hipótesis de conflicto no fuese ya el comunismo, el marxismo internacional, como estaba en el TIAR. ¿Por qué? Porque era una categoría ya obsoleta. La URSS había desaparecido, el bloque socialista se había desvanecido. Entonces, ¿para qué seguir con esas antiguallas, no? Claro. Entonces, teníamos que tener nuestra propia hipótesis de conflicto, que no era el narcotráfico, que no era el terrorismo, porque América Latina extingue, vamos a suponer, en un mundo ideal, no hay terrorismo, no hay narcotráfico, igual hay pobreza, igual hay desigualdad. Entonces, bueno, tenemos que tener nuestras propias ideas y nuestras propias hipótesis de conflicto. O sea, ¿contra quién luchar? Luchar contra la pobreza, luchar contra la desigualdad. Bueno, eso era un poco la idea. Y después la CELAC, donde ya está toda Centroamérica, está el Caribe anglófono y está México también. En esta época, Brasil logra, por ejemplo, comandar la FAO, logra comandar la Organización Mundial de Comercio, está en la MINUSTAH también, es ese organismo militar de Naciones Unidas que opera en Haití, y se incorpora al BRICS, ¿no? Con los gigantes, con la India, con la República Popular China, con Rusia.
O sea que se dan pasos muy importantes en esa época, ¿no? Y después viene el retroceso, ¿no? El retroceso con Temer y con Bolsonaro, el retroceso con el macrismo, que Argentina suspende su participación en la UNASUR, Brasil suspende su participación en la UNASUR. La UNASUR ahora prácticamente no existe, está anclada en Bolivia y en Venezuela, ¿no? Personajes que se sentían satélites de un centro que básicamente era los Estados Unidos. Itamaraty tiene vida propia, por decirlo de alguna manera, es decir, yo tengo la impresión de que, por ejemplo, en Argentina viene un gobierno y pone un ministro de Relaciones Exteriores que es un político, e incluso manda a algunos países a un dirigente político que será premio consuelo o una postura. Pero mi impresión personal es que las cancillerías deberían, en el marco de una doctrina nacional, deberían ser estables, y que los jefes de la diplomacia deberían ser personas preparadas. Nosotros tenemos un canciller que viene de otro palo y que no entiende ni jota. Diría que no lo digo descalificándolo, sino que uno no puede estar preparado para todas las funciones. ¿Tiene Itamaraty más jerarquía que lo que le damos nosotros a nuestra Cancillería? Sí, efectivamente la tiene. No tenemos, lo que no debemos olvidar es que el Estado brasileño, cuando se independiza en el año 1821, hereda a la burocracia portuguesa, porque el Imperio portugués, cuando Napoleón invade Portugal, se desplaza desde Lisboa hasta Río de Janeiro. Entonces, la burocracia administrativa, diplomática y militar portuguesa, que queda acá en el Nuevo Mundo, es heredada por el Imperio de Brasil. O sea, ya tienen, digamos, esa herencia. Por ejemplo, ellos tienen un think tank, un centro de estudios en el Itamaraty, que se llama Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão es un diplomático del Imperio portugués, pero es el primer diplomático durante la vigencia en que los portugueses eran los dueños, los que manejaban, los que regenteaban lo que es Brasil hoy en día, pero él era nativo, había nacido en América. Y bueno, y él ya defendía algunas ideas de los criollos, digamos. Bueno, el think tank ese se llama, a pesar de ser un portugués, digamos, entre comillas, ellos lo rescatan, ¿no? Incluso cuando uno entra al Itamaraty, uno ve una gran foto de Don Joao, que era como el Fernando VII para nosotros, ¿no? O sea, como que ellos en eso tienen una continuidad, sí. Por ejemplo, el Banco do Brasil, que es el Banco de la Nación Argentina, fue creado en el año 1808 por Don Joao. Todavía sigue. Claro. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando porque es increíble. Para mí se pasaron muy rápido las 2 horas. Y entonces voy al tema de, casi diría, cultural, que tiene que ver con el idioma, ¿verdad? Si el idioma, que es, lógicamente que se dice que las plataformas sobre las cuales se asienta cualquier sociedad humana son la energía, el transporte y la comunicación, ¿no? Y la comunicación, por tanto, son 3 cosas indispensables desde la primer tribu hasta las sociedades más complejas del futuro. Siempre son estas constantes. En la comunicación, un facilitador es el idioma, ¿no? La matemática sería como un idioma universal en otros términos. Pero el idioma heredado, que es el español, ¿nos da alguna chance de jugar un rol superior? Se lo pregunto a Cristina Didier. A ver, no lo he pensado de ese modo, sinceramente. No lo he pensado el tema, digamos, a ese abordaje. Yo pienso que pienso que puede haber, pero también pienso que hubo en esa etapa de vigencia breve de la UNASUR y de
y del Mercosur político también podía haber hubo comunicación y entendimiento con el idioma portugués de nuestros vecinos brasileros, digamos. Lo que me parece que, en mi opinión, pero sinceramente no soy una experta en eso, en mi opinión, creo que son las ideas políticas y las otro tipo de cosas que influyen más que el idioma. Y además sí creo que lo que existe hoy en día por la explosión de las redes sociales de todo tipo, también hay de algún modo una influencia, a mi gusto, demasiado grande de parte de otros idiomas, de otras culturas, pero que no necesariamente es con privilegiando el entendimiento, sino como que es colonizador de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me parece, no le doy tanta importancia al idioma en sí mismo, pero vuelvo a repetir. Hace un par de semanas, Cristina, le hice un reportaje a un expresidente de Costa Rica, sí, Rafael Ángel Calderón, sí, y cuando, le dije que le hablábamos de la Argentina, ya lo teníamos convenido en la entrevista, él dijo una de nuestras hermanas mayores de América Latina. Sí, sí. Estas hermanas mayores son Argentina, Brasil y México. Y nos queda unos segundos. Estas hermanas mayores, o hermanos mayores, como se le quiera denominar, no importa el género, ¿van a cumplir el rol histórico de unir a estos pueblos justamente en el marco, por lo menos, de un proyecto que eleve la calidad de vida de cientos de millones de personas? Yo espero que sí, ¿no? Yo soy en eso un optimista impenitente. O sea, a pesar de todas las dificultades, creo que sí, que eso puede ocurrir. Y en cuanto al idioma, creo que también es importante, ¿no? Porque hay muchos mexicanos, hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos. En Estados Unidos cada vez se habla más el español. Los mexicanos están de alguna manera reapropiándose, entre comillas, de los territorios que les fueron birlados por Estados Unidos, que les birló, digamos, la mitad de su territorio, y ellos ahora ocupan California, ocupan Texas, ocupan Nuevo México, ocupan Arizona. Eran todos territorios mexicanos y que ahora, digamos, las migraciones mexicanas los están poblando nuevamente. Muy bien. Bueno, les voy a agradecer a Cristina Didier y a Alberto Sosa la amabilidad que han tenido de venirse hasta la radio, de aceptar este convite, y la verdad es que yo me voy muy contento, y lo que me sorprende es la cantidad de temas que me quedan pendientes en una entrevista de 2 horas. Pero bueno, no faltará oportunidad para que volvamos a conversar. ¿Qué les parece? Sí, cómo no. Y sí, muchas gracias por habernos invitado. Bueno, y nosotros nos estamos ya despidiendo porque es el horario en que entregamos el estudio. Lógicamente que lo hacemos hasta el lunes. El lunes tenemos un programa también a todo vapor, ya con muchos invitados. Y ahora nos retiramos, le dejamos al próximo programa, que se llama De Azul y Amarillo, no sé si sospechan algo, que está a cargo de Raúl Aris y Raúl Ríos, y nosotros a todos les deseamos un buen fin de semana. Chau, hasta el lunes.